todos. Digo tardes porque ya es mediodía. Es un gusto estar aquí con ustedes y también pues, es una bendición para mí el poder ver cómo Dios nos bendice a través de la alabanza. Veo pues, hermanos, amigos que están aquí con nosotros, que están pues durante los cantos están siendo bendecidos, están siendo ministrados y eso pues es algo que también eh, llega a nosotros, ¿no? Como una bendición, también lo podemos nosotros percibir. Yo creo que Dios es un Dios muy cercano a nosotros. Dios es un Dios real porque podemos nosotros percibir su espíritu, su gracia entre nosotros. Yo creo que varios de los que estamos aquí pues hemos pasado situaciones complicadas, difíciles de una u otra manera. Enfrentamos cosas complicadas como también lo comentaba el hermano Julio al inicio, en la introducción. Pero el hecho de poder estar en un momento como este es muy alentador, muy reconfortador de parte de Dios en nuestras vidas. Y estamos agradecidos con Dios por ello, agradecidos con Dios por esa oportunidad que tenemos todos de estar hoy aquí. Por otro lado, quisiera yo en esta hora poder compartir con ustedes un tema de la Escritura, la verdadera libertad. Y esta libertad, pues la realidad es que solamente la encontramos en Cristo. Vamos a ver un texto para poder iniciar con la enseñanza, con la plática de este día. Aquí en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Les invito a que hagamos una oración. Vamos a pedirle a Dios su ayuda, su favor en esta hora. Amado Señor, gracias te damos. Gracias por poder estar disfrutando de tu presencia. Tú vienes y alimentas nuestros corazones, vienes a alimentar nuestro espíritu, Señor, que está muy necesitado de ti, Señor. Queremos que sigas haciendo esto mismo, Señor, ahora a través de tu palabra, Señor. Que vengas tú, Señor, a hablar a nuestros corazones y que sea la ayuda de tu espíritu con nosotros, Señor. Entendiendo tu palabra y poniéndola en nuestros corazones, Padre, para poder acercarnos, Señor, con toda libertad y vivir con esa libertad que tú, Señor, pregonas, buscas, quieres de nosotros, Señor. Ayúdanos hoy, Señor. En el nombre de tu Hijo nos ponemos en tus manos. Amén. Amén. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La libertad, aquí habla el Señor Jesús, precisamente una libertad que Él promete, que Él está garantizando, cuando obra su gracia, su amor, su compasión sobre nosotros, sobre todo aquel que quiere venir a probar esa libertad en Cristo. Sin embargo, la libertad no es algo que solamente aquí lo vemos en la Escritura, o sea, no es algo que solamente en la Escritura vemos. De hecho, si nosotros podemos revisar un libro de historia, vemos cuántas batallas se han levantado por la búsqueda de una libertad. Un pueblo que se levanta en armas para pelear y proclamar o luchar queriendo alcanzar una libertad. Por ejemplo, la misma historia de nuestro país anuncia precisamente eso, la libertad del pueblo que quería precisamente despojar la autoridad o quitar a esa autoridad que se había abusado, se había convertido en autoritaria sobre el pueblo. Y entonces nuestra historia, la historia de este pueblo de México, pues está relatada en este tipo de narraciones, de referencias. Un pueblo que ha luchado por la libertad y vemos cómo aún esa misma libertad se sigue buscando en este tiempo. ¿Por qué? Porque a pesar de que ha habido guerras como la guerra de la independencia, como la guerra de la revolución, como distintas peleas, luchas que ha habido, la realidad es que sigue habiendo una especie de esclavitud. O sea, de alguna forma el hombre termina esclavizado a distintas cosas.
Y parece que esa esclavitud no cesa y viene de una forma, se va, se levanta el pueblo y viene de otra forma. Por ejemplo, en la actualidad, no sé si usted sepa o está enterado precisamente del tipo de esclavitud en la que viven las personas en este tiempo. Hablando aquí de México, México que ha vivido una guerra de independencia, una guerra de revolución, y miren, la verdad es que ha habido una lucha precisamente en esto. En la actualidad, por ejemplo, hay otro tipo de esclavitud. Hay jornaleros, hay campesinos que llega un grupo de delincuentes y los empiezan a explotar. Les cobran precisamente sus cosechas, su producto, y de alguna manera eso es una especie de esclavitud. Hay personas que se las llevan a trabajar a otras partes de la República, a trabajar en la pizca, en la cosecha, a levantar a lo mejor cierto fruto, pero los ponen a trabajar sin recibir un jornal, sin recibir un salario. Y ese es otro tipo de esclavitud en la que nosotros estamos viviendo. Hay lugares en la misma república donde la gente está siendo explotada, aún gente de este país y gente que viene de otros lugares con el propósito de llegar a los Estados Unidos, son explotados ahí en distintos trabajos, hacer trabajos de jornal, o sea, del campo, hacer ese tipo de trabajos y están siendo explotados. Bueno, la esclavitud parece que es algo que ha venido sobre el hombre, pero la realidad es que esto nunca estuvo en el propósito de Dios. Dios hizo al hombre con libertad, lo creó libre, Sin embargo, el hombre, precisamente a causa del mismo pecado, el hombre se hizo esclavo ahora del pecado. Y esa es la triste realidad de la humanidad. La humanidad lucha por su independencia, por su libertad. Y mira, no solamente en este país, vemos distintas naciones en Latinoamérica, cuántas revoluciones, cuántos levantamientos armados para precisamente los pueblos buscar una libertad. En Cuba, allá en El Salvador, en distintos lugares donde la gente ha tratado de levantarse en armas para buscar una libertad. Las situaciones que ahora se viven en Venezuela, donde el pueblo se levanta en contra del gobierno buscando o anunciando, exigiendo una libertad precisamente en sus vidas. Y distintos movimientos. Bueno, la realidad es que el hombre anhela esa libertad. El hombre quiere una libertad. Y mira, hasta fundan a lo mejor tratados, establecen a lo mejor normas, establecen leyes internacionales para prohibir, abrogar, impedir que las personas estén esclavizadas. Vemos precisamente en la misma historia de los Estados Unidos cómo se levantó una guerra en los Estados Unidos a causa de la falta de libertad en ciertos sectores de personas. Cómo la gente estaba levantándose en armas por causa de la esclavitud que promovían. Y hubo precisamente una guerra entre las personas del norte y las del sur, precisamente para buscar que hubiese libertad en un sector de las personas. Ahora, esa libertad vemos cómo el hombre la busca y lucha, a lo mejor ha luchado de muchas maneras. En el siglo XX, el siglo pasado, vemos distintos personajes. Dos personajes que por ahí sobresalen dentro de la historia universal, que han sido reconocidos por su lucha por la libertad. Uno de ellos es Mahatma Gandhi. Este hombre era un hindú que precisamente él estudió derecho, estudió para abogado, y él precisamente al ver la condición de su pueblo, en ese entonces estaba siendo colonizado por Inglaterra, la India. Y este hombre luchó para que los ingleses salieran de su país, para que los ingleses ya no estuvieran más colonizando precisamente a su gente. Los veían trabajando, los veían explotados, veían la pobreza, veían la miseria, veían cómo los ingleses vivían con ostentación, cómo vivían con opulencia, vivían muy prósperos, y había una gran miseria en ese país. Mira, la realidad es que no han cambiado mucho. No han cambiado mucho. Se fueron los ingleses, pero se levantó otro clan entre los mismos hindúes que están en la misma condición y que maltratan a sus mismos hermanos, que los menosprecian, que los pisotean. Como son pobres, están destinados a de alguna manera a vivir en un sector de la sociedad despreciados, aborrecidos, sin tener la libertad de acercarse a las cuestiones religiosas que viven ahí. Bueno, pero este personaje, Mahatma Gandhi, su lucha fue una lucha muy pacífica, una lucha donde no hubo un disparo por parte de sus seguidores.
No hubo una granada, una bomba o un atentado en contra de los ingleses, sino que todo fue en base a protestas, en base precisamente a manifestación, a resistencia, a oponerse a leyes que ellos, los ingleses, establecían. Y entonces de esta manera precisamente él luchaba por la libertad de su pueblo. Buscaba la libertad de su pueblo. Y bueno, pues de alguna manera es un personaje distinguido, apreciado, que valora la gente allá en la India, y no solamente en la India, por el testimonio que él dio a todas las demás naciones en busca de un beneficio a su pueblo, sin buscar obviamente una independencia, una lucha armada o violenta. Fue pacífica su pelea. Hay otro personaje, hay varios personajes, pero otro más que yo quisiera hacer referencia es Nelson Mandela. Este hombre que precisamente es un hombre de África, del sur de África o de Sudáfrica, es precisamente el país. En el continente africano, en la parte sur, está este país, Sudáfrica. Y ahí en Sudáfrica era colonizada por las personas de Estados Unidos, por los americanos. Y entonces había también la misma situación que en India, como ha habido en muchos sectores, donde ese sector que coloniza se vuelve en opresión hacia las personas nativas de ese lugar. Y Nelson Mandela empezó a luchar en contra de la colonia también, con la colonización de los estadounidenses. Entonces hubo una resistencia a eso. Este hombre, por su oposición, por su desafío a las mismas autoridades, mira, él pasó 27 años en la cárcel, casi un tercio de su vida. Este hombre murió a los 95 años, el año pasado murió en diciembre, y este hombre precisamente un tercio de su vida estuvo en prisión. Estuvo ahí en prisión, pero él precisamente todo esto lo llevó a cabo por el ideal de buscar una libertad para su pueblo, para que las personas ahí de África, nativas de este lugar, de este país, no fueran explotadas, no fueran menospreciadas, gozaran de las mismas libertades que tenían los de Estados Unidos que radicaban en este país, que vivían ahí, que tuvieran las mismas libertades. Y así podemos ir refiriendo de muchos personajes. Ahora, cuando vemos a estos personajes, ahora en la actualidad tú ves cómo les ponen un monumento, les hacen una ceremonia, se declara el Día Internacional de tal persona, se les nombra a lo mejor como un hombre distinguido, una persona distinguida, se les da reconocimientos, se hacen frases célebres por estas personas que anunciaron o dieron en su lucha, en su batalla por buscar la libertad. Y quiero decirte algo, la gente los ovaciona, la gente se inspira aún en ellos. Inspirados a lo mejor por ver la biografía de Mahatma Gandhi, se levantan nuevos personajes para luchar en contra de la esclavitud y en contra de la opresión. Se levantan personas inspirados viendo el testimonio de Nelson Mandela y se levantan para poder precisamente buscar una nueva vida, una forma distinta de vivir. Y quiero decirte algo, cómo el hombre encuentra una inspiración en estos personajes, cuánto y más nosotros debemos de encontrar una inspiración en el que verdaderamente nos hace libres, Cristo Jesús. Mira, aquí no vamos a hablar de una de estas celebridades que tienen a lo mejor alguna cuestión que reconocérseles. No vamos a hablar de ellos en detalle. Vamos a hablar más bien de lo que el Señor Jesús nos dice en su palabra, porque Él es el que ha dicho estas palabras que leíamos nosotros en Juan 8:36. Mira, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y yo te decía hace un rato, hablándote de la labor de Mahatma Gandhi, qué bueno que hubo una independencia de la colonia inglesa o que los ingleses habían hecho una colonia de la India y que Mahatma Gandhi llevó a la libertad a su pueblo de esa especie de opresión y de esclavitud en la que vivían, pero no trajo la verdadera libertad. Desgraciadamente este hombre murió, está muerto, se le puede rendir homenaje y culto a sus huesos, a sus restos,
pero no le trajo verdadera libertad a los hindúes. Los hindúes viven atados todavía a la idolatría, atados a distintos pecados, atados a creencias y supersticiones que les han llevado aún a caer en la misma situación en la que estaban con los ingleses. Ahora ellos mismos despreciando a su hermano, a su semejante, porque no es del mismo clan, porque no es de la misma clase. Y mira, así como él, todos los demás hombres llegarán a morir, algunos ya han muerto, aquellos que han buscado la independencia y la libertad de sus pueblos, pero el que ha precisamente hablado estas palabras de Juan, murió, pero resucitó. Él está vivo y él anuncia una libertad, no como la libertad que los hombres han peleado y han luchado o han protestado o han querido alcanzar en su filosofía, en su pensamiento, en sus métodos humanos, en sus estrategias humanas, sino que aquí vemos que Dios está anunciando la libertad verdadera. Verdaderamente seréis libres, seréis verdaderamente libres. Y esa es la libertad que precisamente propone el Señor Jesús. Esa es la libertad que viene el Señor Jesucristo a darnos. Quiere traer una libertad verdadera. ¿Sabes por qué? Te pongo el caso de otro hombre. En este caso estamos hablando de Alejandro Magno. Aquel hombre guerrero, un hombre que fue muy sobresaliente en las batallas, un hombre griego. Un joven, inclusive era muy joven este hombre, y a una corta edad este hombre ya había conquistado una gran parte del continente europeo, la parte norte de África y parte de la parte oriental de Asia Oriental. Había conquistado varios países y naciones. Era el hombre que se había extendido aún más allá, precisamente de aquellas regiones que el Imperio Romano había llegado. Posteriormente llegó. Entonces, este hombre, mira, un filósofo hablaba de él, Diógenes. Este filósofo decía de Alejandro Magno, le decía las siguientes palabras: vosotros sois el siervo de mis siervos. Vosotros sois el siervo de mis siervos, le decía Alejandro Magno, a manera de desafío, a manera de reto. Y Alejandro Magno se indignaba, se molestaba por esta frase que le decía el pensador, este filósofo griego: vosotros sois el siervo de mis siervos. ¿A qué se refería este hombre? El filósofo decía que él había conquistado el miedo, la lujuria y la ira. Es decir, este filósofo pues de alguna manera había logrado una libertad de esa esclavitud que el hombre luego tiene al miedo, a la ira, a la lujuria. Y aquí podemos anexar los pecados que el hombre luego tiene: a la mentira, a la hipocresía, a la hechicería, a las maldiciones, al adulterio, a la fornicación. Y todas esas cosas se convierten en un amo de las personas, los dominan. Pero este filósofo le decía a Alejandro Magno: yo he conquistado el miedo, la lujuria y la ira. Sin embargo, tú, Alejandro, todavía sirves a estos maestros, refiriéndose a esas pasiones, a esos deseos desorbitados, desordenados. Tú todavía sirves a estos maestros. A pesar de haber conquistado todo el mundo exterior, no has logrado conquistar el mundo interior. ¡Qué paradoja! O sea, qué contradicción. Aquel hombre más sobresaliente, aquel hombre que puso toda su astucia para conquistar grandes naciones, que derribó imperios, que destruyó muchos imperios, destruyó el imperio medo-persa. Él fue el que se levantó en contra de ese imperio y logró dominar todo ese imperio que había conquistado los medos y los persas. Se levantó Alejandro Magno y conquistó muchas naciones. Pero le decía a este hombre: Alejandro, todavía estás sirviendo a estos maestros. A pesar de haber tú conquistado todo el mundo exterior, todavía no has dominado el mundo interior. Y sabes, esa es la condición en la que viven muchas personas. Esa es la condición. Han conquistado a su pastor, han conquistado una iglesia, han conquistado a alguna persona y han quedado bien con ellos, pero de alguna manera conquistan, o sea, en su carisma, en su presencia, en su gracia, en su habilidad, en su presencia. A lo mejor quedan bien con el hombre y conquistan a lo mejor a personas, conquistan una religión,
aprenden formas, métodos, recitan cosas, aprenden la oración, se aprenden de memoria salmos, textos de la Escritura. Todo eso pueden conquistar, pero no han conquistado su interior. Todavía están esas pasiones desordenadas en ellos. Todavía siguen esos pecados habituales en ellos. Cada día, cada semana, cada momento están transgrediendo y transgrediendo precisamente los mandamientos de Dios. Están quebrantando y quebrantando los mandamientos de Dios, aún sabiendo la palabra de Dios, aún conociendo de las Escrituras, aún sabiendo de un Dios verdadero, aún sabiendo de un Dios vivo. Y vemos cuántas multitudes de personas viven así. Si los que tienen conocimiento de las Escrituras han sido conquistados por estos maestros, decía este filósofo Diógenes, han sido conquistados por estos maestros, siguen siendo siervos de ellos. Ahora, imagínate los que no conocen de Dios, los que nunca han oído el Evangelio, los que nunca han escuchado una palabra de Cristo, los que nunca han tenido una oportunidad de venir a una reunión, de escuchar la palabra, de poder oír un mensaje, aquellos que de alguna manera no han sido convidados, invitados, aquellos que a lo mejor ahorita están en la indiferencia, allá en el fútbol, allá en las diversiones, allá en la comida, allá en las cuestiones vanas y triviales de este mundo. ¿Qué será de ellos? ¿Qué será de esas personas? ¿Qué será de aquellas personas que la verdad han querido buscar métodos para encontrar una libertad sobre esta tierra? Tú ves cómo se levantan aún grupos armados en nuestro país y en distintos lugares para buscar una libertad, pero es una libertad terrenal. Es una libertad momentánea, pasajera, circunstancial. No hay una libertad verdadera. ¿Sabes por qué? Porque no han venido al dador de esa verdadera libertad, el cual es Cristo. Han querido ir y buscar una libertad humana, una libertad que les ofrece un líder, una libertad que les ofrece una religión, una libertad que les ofrece una persona, pero no han venido al dador de la verdadera libertad, el cual es Cristo. No han venido a Él. ¿Sabes? Jesús viene precisamente a traer libertad. ¿Por qué quiere traer libertad? Porque el pecado ha generado un poder de esclavitud sobre el hombre. Ha traído un poder, ha generado un poder de esclavitud sobre el hombre. Cuando el hombre ha decidido por sí mismo apartarse de Dios, desobedecer a Dios, mira, el mismo hombre se ha entregado al pecado, se ha entregado a la maldad, se ha entregado a la iniquidad. En la actualidad hay muchas personas que están así. Mira, hay una anécdota que hace algún tiempo yo refería y sirve precisamente para recordar esto, cómo el hombre en la actualidad se ha entregado al pecado y ahora es esclavo del pecado. Había un jovencito vivía con su madre, con su hermana, y la madre tenía ahí un pato muy amado, muy apreciado por ella. Y este jovencito un día estaba jugando ahí en el patio, estaba jugando y de repente con una de las piedras que estaba arrojando, le pegó al pato sin ninguna intención, no tenía la intención de hacerle un mal a ese pato. Y entonces el pato murió. Entonces se afligió este jovencito y dijo, ¿qué voy a hacer? Si mi madre se entera, me va a ir muy mal. Y entonces el jovencito fue y escondió el pato, lo enterró ahí sin decirle, pero lo había observado su hermana. Lo había mirado su hermana. Su hermana sabía lo que él había hecho. Y entonces, mira, este jovencito pensando que nadie se había dado cuenta, la hermana empezó ahí a acosarlo y empezó a amenazarlo. Yo sé lo del pato. Ese pato tú lo mataste. Y entonces mira, de repente había situaciones ahí en la casa y la hermana le hablaba al niño y le decía, acuérdate del pato. Era una amenaza sobre él porque de alguna forma tenía el control ya sobre ese niño. Y entonces si había disputas entre quién iba a lavar los platos, la hermana decía, bueno, pues hoy le toca a mi hermanito, él va a lavar los platos, ¿verdad? Y entonces el niño, sabiendo que precisamente estaba en su poder, no tenía cómo repeler o cómo de alguna manera reparar o inconformarse de ese hecho. Sabía que lo tenía en su dominio. No podía hacer nada en ese momento. Se sentía apresado, se sentía sometido y se sentía a la disposición de la hermana, hasta que un día no aguantó este niño y fue a hablar con la mamá y le dijo, mamá, ¿qué crees? Pasó esto con el pato.
Y hasta ese día encontró una libertad de esa esclavitud que tenía o sentía hacia la hermana cuando le confesó todo a su madre. Bueno, la realidad es que el pecado ha hecho un dominio sobre el hombre. Cuando el hombre ha pecado, el hombre precisamente está bajo el dominio del pecado. Y hay una conciencia acusadora. Hay una conciencia que no lo deja en paz, que no lo deja tranquilo, que no puede disfrutar de la familia, que no puede tener tranquilidad en su vida, que no puede tener descanso, y su conciencia continuamente lo está ahí acusando. ¿Sabes? Inclusive aun cuando la persona conoce de Dios y sabe que hizo algo que no es correcto, ahí está la conciencia. Vemos el caso de unas personas aquí en Juan 8:9. Vamos a ver este texto, por favor. Les invito a que nos pongamos de pie para leer este pasaje. Juan 8:9. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Podemos tomar nuestro lugar, gracias. Aquí está el contexto hablando de una mujer que fue traída a la presencia de Jesús, una mujer que había sido sorprendida en el adulterio. Y cuando esta persona fue traída a la presencia de Jesús, pues no la trajeron hombres pecadores, en el sentido de no la trajo un publicano, no la trajo a lo mejor un ladrón, no la trajo un mentiroso, no la trajo a lo mejor aquel que estaba en un pecado escandaloso. La trajeron a esta mujer los líderes religiosos, los que conocían de la palabra de Dios. Pero dice que ellos, acusados por sus conciencias, salían uno a uno. Cuando Jesús les dijo, bueno, ustedes me dicen que hay que apedrearla porque así está escrito en la ley. Esta mujer que ha hecho este pecado necesita morir apedreada. Es cierto, pero el que de ustedes esté libre de pecado, que sea el primero en arrojar la piedra. El que usted esté exento, el que esté sin culpa, el que no haya cometido pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Y entonces dice que precisamente cada uno de ellos, al oír esas palabras, acusados por sus conciencias, empezaron a salir uno por uno, desde el más viejo hasta los postreros, desde el más grande hasta el más joven. Empezaron a huir, empezaron a irse, sabiendo que no estaban en la condición moral para poder juzgar a esta mujer. ¿Y sabes quién fue el que precisamente les hizo entender eso? Su conciencia. La conciencia que no puede el hombre engañar, esa conciencia que muchas veces el hombre se ha violado, ha quebrantado. Cuando la conciencia le ha advertido al hombre que no debe de hacer esto, que no debe de hacer aquello, la conciencia, ese juez interno que el hombre tiene para poder ser aún guardado del pecado, ser librado del mal. Mira, el hombre lo calla ese juez interno. Empieza a callar su conciencia, comete el pecado, pero mira, de repente, más adelante, nuevamente la conciencia empieza a funcionar. Y así pasó con estos hombres. Estos hombres querían ser jueces. Unos hombres que querían convertirse en jueces o en verdugos o en aquellos que ejecutaran la ley o cumplieran la ley al pie de la letra sobre esta mujer. Una mujer pecadora. Una mujer que tenía que ser quitada, para la perspectiva de ellos, tenía que ser quitada de su sociedad. Una mujer adúltera, tenía que ser apedreada. Pero de repente su conciencia empezó a despertarse. Y su conciencia no les dejó actuar como ellos querían actuar. Su conciencia no les dejó precisamente tranquilos. Su conciencia empezó a referir lo que ellos lo que habían hecho tiempo atrás. Si ustedes están limpios de pecado, entonces pueden levantar su mano para aventar piedras sobre esta mujer. Pero su conciencia se levantó como testigo. No es cierto, tú eres un hipócrita. Acuérdate que has mentido. Acuérdate que tú también hiciste esto. Acuérdate que tú también hace tiempo vivías de esta manera. Acuérdate que tú también estabas haciendo estas cosas. Acuérdate cuántas veces has hecho eso con tu mirada tú. Cuántas veces has tenido anhelos en tu corazón insanos, inadecuados. Cuántas veces has tenido ahí en tu mente pensamientos lascivos, inmundos en contra de otra persona. Y así la conciencia empezó a acusar a cada uno de ellos. La conciencia empezó a dar sentencia sobre sus actos. Y entonces estos hombres no tenían la libertad
para poderse acercar a cumplir la ley, a llevar a cabo la ley. ¿Sabes? Ese es el poder que le da el hombre al pecado. El pecado está gobernando a las personas y el pecado ha precisamente hecho que la conciencia controle las vidas de muchas personas para no tener libertad de acercarse a Dios. Una conciencia acusadora que inclusive aun cuando quiere hacer un juicio, la persona quiere juzgar a sus hijos, quiere reprender a sus hijos, quiere llamarle la atención a sus hijos, le viene y le asalta la conciencia y le dice: oye, pero acuérdate, tú también eras un borracho, tú también hiciste esto, tú también eres una persona iracunda. Y ahí cuando el padre quiere saltar a reprender a sus hijos, a ponerle lineamientos, a castigarlos, a lo mejor a ponerles un límite, son frenados por sus mismas conciencias, esas conciencias culposas que muchas personas están cargando. ¿Sabes por qué? Porque el pecado sigue en tu vida, porque ese pecado no ha sido quitado de tu conciencia. Tu conciencia no ha sido limpiada por Cristo, tu conciencia no ha sido libertada por Jesús. Por eso hay conciencias así culposas. También vemos otro caso, el caso de Herodes. Y aquí vemos el caso de una conciencia del hombre corrupto. Una conciencia del hombre corrupto. Vamos a ver aquí en Mateo capítulo 14, verso 1 al 3. En aquel tiempo Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús. Verso 2, y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista. Ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encarcelado y encadenado, y había metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Aquí vemos cómo obró una conciencia de un hombre corrupto. Mira, estamos aquí hablando de un hombre que era Herodes. En el Imperio Romano, precisamente él era un gobernante de una provincia. Él era gobernante de un estado, de una región de tierra. Trabajaba para el Imperio Romano, había sido enviado allá a la región de Judea, aquella región, para ser precisamente él el que empezara a gobernar, el que empezara ahí a dirigir y a controlar toda esa gente. Pero quiero decirte algo, los emperadores, todas las personas gobernantes en el Imperio Romano, la mayor parte de ellos eran personas muy corruptas. Personas muy corruptas, abusaban de su autoridad, cometían unas grandes maldades. Sin embargo, vemos cómo este hombre, dice aquí la Escritura, que cuando escuchó hablar de la fama de Jesús, él empezó a decirle a sus criados: este es Juan el Bautista. Ha resucitado de los muertos. Ahora entendamos que a este hombre, el mismo Juan el Bautista le predicó. El mismo Juan Bautista le dijo: mira, Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano, que dice aquí que era Herodías. Herodías era la esposa de Felipe, su hermano, y este hombre la había tomado como su mujer, vivía con ella. Y Juan el Bautista le predicó y le dijo: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y entonces la realidad es que este hombre en un momento determinado se deshizo de Juan, le mandó a cortar la cabeza a Juan el Bautista. Murió después de que estuvo en la cárcel, lo mandaron a traer, lo decapitaron y mira, murió Juan el Bautista. Entonces este hombre quedó con ese cargo de conciencia, quedó con esa vida sobre su cabeza, sobre su conciencia, de haber matado a un hombre justo, a un hombre santo. El ministerio de Juan el Bautista fue un ministerio más de predicación. Es decir, Juan predicó más que hacer milagros. Vemos en la Escritura, no nos habla precisamente de milagros o de obras, sanidades, de alguna obra así que hizo Juan el Bautista. Solamente nos habla de su predicación y nos habla de que él bautizaba a las personas. Pero sin embargo, cuando escuchó hablar de Jesús y escuchó que Jesús hacía milagros, mira, este hombre lo primero que le vino es: Juan ha resucitado.
Y como se ha levantado de los muertos, por eso tiene este poder, por eso tiene estos poderes y actúan en él estas cosas de tal manera que hace estos milagros. Su conciencia le llevaba aún a pensar más allá. Su conciencia empezaba a tener precisamente mucho temor. Le llevaba a tener tal temor en él. Ahora, esta conciencia habla de una conciencia de una persona que está corrompida. Y sabes, así vemos en nuestra sociedad a personas que están tan corrompidas que temen mucho al mal, temen mucho el daño de los demás, temen mucho a la muerte, temen mucho a la violencia, temen mucho a las cosas que hay en este mundo. O sea, tienen un temor en sus vidas. ¿Sabes por qué? Porque ellos mismos no están tranquilos en su conciencia. Su misma conciencia les ha de referir que un día van a pagar todo el daño que han hecho, que un día van a cosechar todas las cosas que ellos sembraron, que un día van a tener que rendir cuentas de todo lo que han hecho. Y el hombre vive así con una conciencia que se ha corrompido tanto, y es una conciencia que no le deja en paz y que le lleva a estar ahora presa de los temores, presa de la incertidumbre, presa de los miedos. Está esclavo a esas cosas, está esclavo a la incertidumbre, está esclavo a los temores. Y así viven muchas personas. Así vivía Herodes después de haber matado a Juan el Bautista. Su conciencia no lo dejaba tranquilo. Me va a venir a pedir cuentas Juan, va a venir a hacer algo aquí, una maldición sobre mí, algún daño va a proferir sobre mí por lo que yo le hice. Y cuántas cosas vendrían sobre él. Temores precisamente porque su misma conciencia fortalecía esos temores por el proceder que él tuvo. También vemos cómo la conciencia lleva a los hombres a un grado de dominio que lleva a la destrucción de las personas. Sí, cuando el hombre ha abrazado el pecado, cuando el hombre ha abrazado el pecado, ha vivido en el pecado, su conciencia lo lleva a una destrucción. Cuando esa conciencia ha sido tan manchada, ha sido tan violada, ha sido tan invalidada, ha sido tan quebrantada, la conciencia del hombre no tiene descanso y quiere salir quiere buscar una escapatoria. Y muchas veces la conciencia lleva a los hombres, mira, a abandonar a esposa, hijos e irse muy lejos. Pero mira, viven de una manera terrible. Tú ves a muchas personas ahora hablando ahí en las avenidas principales, hablando solas, cargando una serie de bolsas, hablando consigo mismos, conciencias culposas, huyendo, haciendo cosas la verdad irracionales, habiendo perdido un sentido común y convirtiéndose aún como una bestia. La conciencia culposa de muchas personas les ha llevado a una destrucción a ese grado. Pero también les lleva a otro tipo de destrucción. Mira, veamos la conciencia de Judas Iscariote. Mateo 27, verso 3 al 5. Mateo 27, del verso 3 al 5. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, hablando de que Jesús estaba siendo condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Fue y se ahorcó. La sangre que traía este hombre sobre su cabeza, la conciencia que no le dejaba tranquilo. Mira, a este hombre le llevó a buscar una salida errada, una salida inadecuada. Fue y se suicidó. Y así hay muchas personas que con una conciencia culposa terminan quitándose la vida. Hombres a determinada edad, analizando y haciendo un retroceso en su condición humana, como padres, como esposos, como personas. Mira, luego se aíslan ahí en la soledad, luego van y se refugian ahí en un cuarto, van y buscan un lugar donde estar solos. Pero muchos de ellos, mira, llegan a un estado donde su conciencia no ha encontrado tranquilidad, aun cuando han buscado a la persona, han querido restituir el mal y el daño que han hecho a su semejante, y quieren de alguna manera hasta llorar y le piden disculpas y suplican perdón. Esas personas no encuentran paz, no encuentran la paz.
porque buscan precisamente tener la paz de un hombre, no buscan la paz con Dios. Y esas almas no terminan siendo tranquilizadas o limpiadas. Sus conciencias están todavía con culpa y les llevan a tal grado a ahorcarse, a suicidarse. Hay personas que, mira, después de haber cometido un delito, no aguantan la culpabilidad, van y se entregan a las autoridades, pero aún estando ya en una prisión, ellos mismos se quitan la vida. Se amarran a los barrotes con un cinturón, se amarran ahí con una sábana, se amarran a lo mejor con algún otro aditamento y ellos mismos se quitan la vida, porque ni entregándose a las mismas autoridades sienten realmente descanso de su conciencia, y su conciencia los lleva a obrar todavía un mal mayor. Mujeres que han matado a sus hijos, los asfixian, los ahogan ahí en un río, hacen algún daño en contra de ellos y su conciencia no tiene paz. ¿Y sabes qué hacen después esas personas? Se entregan a una autoridad o ellas mismas van y cometen algún homicidio o un suicidio sobre sí mismas. Se avientan a las vías del tren, se avientan a lo mejor de un edificio, de un puente, de un departamento, se avientan, o a lo mejor toman pastillas, están buscando un arma, están buscando un método de escapar de esa conciencia que tienen. Conciencias que los llevan a una destrucción. Pero esto es a causa del pecado que el hombre tiene. Quiero decirte algo, precisamente cuán necesario es que el hombre encuentre la verdadera libertad que ofrece Jesús. El pecado ha generado esa esclavitud en el hombre, nos lo decía el mismo Señor Jesucristo, y es la esclavitud a la cual precisamente tú tienes que buscar tu libertad. La libertad no precisamente de una condición, el vivir libre. Algunos jóvenes dirán: yo ya no quiero vivir con estos padres, puras restricciones, puras leyes, puras normas, puras reglas, puras normas, puras encomiendas, mandamientos, y no tengo libertad. Y el hijo está buscando de qué manera salirse ya del hogar. Y busca una relación, y busca un amorío, y busca a lo mejor irse a trabajar a otro lado, y busca irse a vivir a otro lugar para ya no estar en un lugar donde sienta con ciertas restricciones. Qué equivocado está el hombre buscando ese tipo de libertad. La libertad que el hombre tiene que buscar es la libertad de su alma, de esa esclavitud que ha traído el pecado a su vida. Y esa es la esclavitud en la cual viven muchas personas. Juan, en el capítulo 8, el Evangelio de Juan 8, verso 32 al 34, nos dice el Señor Jesús estas palabras: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. De cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El Señor Jesús está refiriendo precisamente la esclavitud a la cual está sometida la humanidad. No es la esclavitud de tus padres, no es la esclavitud que tienes en tus trabajos, no es la esclavitud que a lo mejor piensas a una mujer, a un marido, a una esposa. No es ese tipo de esclavitud a la cual ahora las personas se han creado esa idea y ese pensar: ay, cómo he querido ser libre de esta mujer, ya me tiene cansado mi esposa, ya me tiene cansada mi mujer, ya me tiene cansada con su manera de ser y sus pensamientos. Y el hombre a lo mejor busca ser libre, dirá él y pensará él, de este tipo de esclavitud. Pero la realidad es que el hombre tiene una esclavitud todavía, una esclavitud que ha generado mucho mal en él, y es la esclavitud del pecado. Pero mira, así como los hombres que estamos aquí leyendo, ellos dicen: nosotros somos linajes de Abraham. ¿Cómo dices que nosotros somos esclavos y nosotros somos hijos de un hombre que es un hombre? No es cualquier hombre, es el hombre de las promesas, es el hombre que Dios le dio tales promesas, es el hombre que ha fundado una nación, es el hombre del cual se prometió que él serían benditas todas las familias de la tierra. No es cualquier hombre. ¿Cómo dices que nosotros hemos sido esclavos si somos linajes de Abraham? Somos descendientes de este hombre que Dios se le apareció, que Dios le dio grandes promesas, que Dios ha prometido grandes cosas a través de él y a través de su descendencia.
¿Sabes? Así hay muchas personas que no han reconocido su esclavitud al pecado. No han querido reconocer su esclavitud al pecado. Se han conformado a lo mejor a pensar que porque nacieron en una cuna evangélica, dicen algunas personas, no es que mis padres y mi padre y mi madre eran cristianas y cristiano, entonces la verdad es que yo también soy cristiano, como si fuese un tipo de herencia. Así estaba este tipo de gente. Estas personas estaban pensando que por ser hijos de Abraham ya las bendiciones automáticamente estaban sobre ellos, las promesas ya estaban cumplidas en ellos, ya tenían garantizado un porvenir próspero y de bendiciones para su vida. Pero estaban, la verdad, ciegos espiritualmente y no se daban cuenta que su vida estaba esclavizada a la amargura, a los odios, a los rencores, a la envidia, al materialismo. Su vida, la verdad, aunque ellos dijeran somos descendientes de Abraham, y realmente eran descendientes de Abraham, aunque ellos pusieran como una defensa, como un permiso, como una licencia, como un derecho para proclamar ahí sobre ellos bendición, la verdad es que ellos estaban atados a muchos pecados. Al materialismo, al odio, al rencor, a la sed de venganza. Anhelaban un día que sus enemigos fueran pisoteados, destruidos, fueran despedazados, y estaban realmente muy mal en su corazón. Ellos eran esclavos del pecado, así como le dijo aquel filósofo a Alejandro Magno: vosotros sois siervos de mis siervos. Vosotros sois siervos de mis siervos. Así estaban estos hombres. Estos hombres vivían todavía atados al pecado. Y yo quiero decirte algo, aquí no interesa si tú eres de una religión, si tú pregonas una denominación, si tú eres bautizado, si tú eres una persona que conoces textos de la Escritura. Aquí no interesa si de alguna forma tú has hecho una oración de aceptar a Cristo. Aquí no interesa si de alguna manera tú has pasado al frente, has recibido un llamado, tienes un servicio, haces cosas de bien, bendices a tu prójimo, haces oraciones, todas las noches a lo mejor te sientas ahí a leer la Escritura. Eso no interesa. La situación es que si tú has encontrado una libertad verdadera en tu vida, si realmente has sido libre del pecado, libre de esa esclavitud que mira, no has podido la realidad dejar, por más que ores, por más que doblegues tu corazón, te arrodilles y te pongas ahí a hacer oraciones nocturnas de mañana, o a lo mejor te pongas a leer muchos textos, o a lo mejor para poder dormir un poquito en paz, dejas ahí tu Biblia abierta en el Salmo 23, esperando que algo mágicamente acontezca en tu vida. Quieres que la armonía llegue a tu casa, cuando tú eres el primero que tienes que cambiar, cuando tú eres el que necesitas la libertad de Jesús en tu vida. Jesús les dijo: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Jesús le estaba diciendo: de cierto les digo, de verdad no les miento, no los estoy engañando. El hombre que comete pecado es porque es esclavo del pecado. Es esclavo del pecado. Y quiero decirte algo, tú necesitas encontrar la libertad de Jesús, porque hasta este día el pecado te ha esclavizado. Qué irónico, hay mujeres que han conquistado el mundo allá afuera. Son unas mujeres excelentes en la oficina, en el trabajo, se desenvuelven de una y otra manera ahí con las personas, con las amigas, con las compañeras, con las familiares. O sea, son personas que han sobresalido, pero no has podido ser libre del pecado en tu vida. Todavía estás atada a la amargura, a los rencores, ahí a la rebeldía en tu corazón. Vemos hombres que han podido construir a lo mejor su propia casa, hombres que a lo mejor en su entendimiento, en su sabiduría, han tenido capacidad de hacer cosas, de levantar una empresa, de poder tener a lo mejor ciertos recursos, de conquistar cosas, de conquistar a una mujer, de conquistar cuestiones sobre esta tierra, pero no se han conquistado a sí mismos. No se han conquistado a sí mismos, todavía siguen siendo conquistados por el miedo, la lujuria, la ira, la hipocresía, la hechicería, el adulterio y cuantos otros pecados más. Qué paradójico es que tú, queriendo conquistar el mundo exterior, joven,
queriendo conquistar a una persona ahí en la escuela, queriendo ser el que más sobresale en alguna área, en algún deporte, en alguna actividad, queriendo tú conquistar las cosas de allá afuera. No conquistes tu propio espíritu, no conquistes tu propio corazón, no pongas tu corazón a los pies de Cristo. Qué triste va a ser, joven, que tú alcances muchas cosas, que sobresalgas en muchas cuestiones, pero tú termines después emborrachado, ahí tirado en las calles, como muchas personas han terminado. Doctores conquistando precisamente en su juventud el anhelo de una profesión y después ellos mismos destruyendo su cuerpo por una droga, por un vicio, por un pecado en sus vidas. Arquitectos que logran construir a lo mejor edificios, hacen planos y proyectos sobre construcciones monumentales, exóticas, muy hermosas, muy grandiosas, alabadas por muchas personas, pero ellos mismos destruyendo con su pecado sus familias. Destruyendo a sus familias, destruyendo su propio matrimonio, destruyendo sus vidas. El hombre está esclavizado al pecado y no lo ha visto. ¿Sabes? El hombre le ha dado poder al pecado en su vida, al dejar a Dios, al abandonar a Dios, al pensar que Dios solamente nos da restricciones, prohibiciones y mandamientos. Y piensa, no, pues yo mejor me voy allá afuera, yo mejor me voy por allá, así voy a encontrar una verdadera libertad. Y mira, es triste, personas que han conocido a Dios, personas que han escuchado de Dios, que han probado la libertad de Cristo, de repente le dan la espalda a Jesús, se vuelven atrás y mira, ahora se lamentan y se dan cuenta que realmente tenían una libertad en Jesús, pero ahora están esclavizados a mucha desgracia, a mucho pecado, a mucha destrucción y a mucho mal sobre sus vidas. El pecado ha gobernado el corazón de los hombres, ha gobernado a los hombres. Y quiero decirte, el pecado tiene tal poder que ahora ha condenado ya al hombre. El hombre está condenado si no se arrepiente. Si el hombre no se vuelve a Dios, el hombre ya está destinado a una condenación si no vuelve su vida al Dios verdadero. El Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Está hablando precisamente del pago que tienen las personas que hicieron lo malo. El pecado ha traído condenación sobre el hombre, está en una condenación como también lo testifica la Escritura ahí en Romanos capítulo 6, verso 33. Porque la paga del pecado es la muerte. El hombre está destinado a una condenación porque el hombre se ha rendido, se ha puesto al servicio, se ha entregado, ha permitido el dominio, la autoridad, ha permitido el gobierno del pecado sobre su ser, y entonces el hombre tiene una condenación sobre sí. Está en una condenación. Si el hombre muere en ese estado, no piense el hombre que va a resucitar para recibir vida eterna. La Escritura dice aquí que resucitará para una condenación. Se levantará, pero irá a una condenación eterna. Dice el libro de Ezequiel, capítulo 18, verso 4. He aquí que todas las almas son mías, así como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. Y algunas personas dirán, bueno, pues entonces ya con morir ya todo se acaba. Ahí quedan las cosas. Dice la Escritura en Apocalipsis 21:8, para que no quede inconclusa la idea que nos está dando Ezequiel. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda.
Cuando Ezequiel nos está diciendo que el alma que pecare, esa morirá, no se refiere solamente a una muerte biológica o una muerte física, sino se refiere también a una muerte eterna. Una muerte espiritual. El hombre está separado de Dios. El hombre después de esta vida será destinado, como dice aquí, a la muerte segunda, que dice Apocalipsis, es un lago que arde con fuego y azufre. En otras palabras, lo que el Señor Jesucristo nos enseñaba en Mateo, hablando de ese Gena, la Gena, la llama que nunca apagará, el gusano que no morirá, el lloro y el crujir de dientes, esa llama que no se puede apagar, es el infierno, dice la Escritura. Esta es la condenación en la que está el hombre por causa del pecado. Y ¿sabes? No solamente está bajo el dominio del pecado, está bajo la tiranía del diablo. El hombre al pecado, al cometer pecado, se ha entregado en el dominio a él, o sea, a las pasiones, al desenfreno, a la maldad, a la iniquidad, a los pecados, se ha entregado, se ha rendido a ellos. Ahora está también bajo la tiranía del diablo. El diablo lo ha dominado. El diablo lo influencia para persistir y permanecer en esos pecados, para proseguir en esa vida de pecado. Y la verdad es que esta es la condición en la cual se encuentra el hombre. El hombre se ha entregado a este dominio también, al dominio del diablo. Dice aquí 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 26. 2 de Timoteo 2, 26, dice la Escritura. Y escapen del lazo del diablo en que estáis cautivos a la voluntad de él. Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Hablando de las almas, hablando de las personas que no se han vuelto a Dios, refiere la Escritura que están cautivos en el lazo del diablo. Están cautivos ahí, están a la voluntad del diablo y el diablo está influenciando sus vidas. No nos referimos aquí a una posesión demoníaca, no estamos hablando de eso, de que la persona tiene un espíritu de fornicación como en algunas denominaciones creen. Ay, hermano, es que ¿qué cree? Caí en el pecado de fornicación. Pues pásele, hermana, para que oremos por usted y echemos fuera ese espíritu de fornicación que hay en su vida. Que salga ese espíritu que la lleva a ese pecado. No es eso. Aquí habla de acciones voluntarias, donde el hombre decide caminar en esas sendas del pecado y voluntariamente viene y se rinde al pecado. Es cierto, el diablo viene y la influencia, la tienta, le pone el pecado de alguna forma como algo muy atractivo, como una oportunidad que no se pudiera repetir en su vida, pero el hombre con todo y eso es capaz de decidir, no quiero esto para mi vida. Pero vemos cómo el hombre resiste a esa voluntad o se somete a esa voluntad, más bien a la voluntad del diablo, a la voluntad del pecado, y termina cayendo en la iniquidad. Dios quiere librar a los hombres de esta condición. Aunque la condición del hombre es así, triste, porque ¿quién podrá librar al hombre del pecado? Alguno de estos caudillos, héroes de reconocimiento internacional, Nelson Mandela, algún hombre como Mahatma Gandhi, ¿podrá el hombre darle una oración, ayudarle a salir de esa condición de esclavitud? No, solo el Señor Jesucristo. El hombre no puede obtener libertad por sí mismo, ni la religión puede darte esta libertad. Solamente el Hijo de Dios. Por eso dijo, si el Hijo os libertare, si la persona de Cristo, si el Hijo que se levantó entre los muertos, aquel que nos dio testimonio, aquel que nos ha mostrado su compasión, aquel que ha sido bueno y bondadoso para contigo, que aún en las iniquidades ha obrado para bien contigo, es decir, aún cuando tú has andado ahí en tu iniquidad, Dios no te ha desterrado, no te ha desechado, no te ha aborrecido, ha sido compasivo, ha sido paciente y te da la oportunidad de que te vuelvas. Dios, siendo así, el Hijo de Dios, Él es el único que puede liberarte. Él es el único que puede traer libertad verdadera en ti. Mira lo que dice la Escritura en Hebreos capítulo 10, verso 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. La sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados.
¿Y sabes por qué está diciendo esto el escritor o el Espíritu Santo a través de esta epístola? Está hablándole precisamente a los que abrazaban la religión y específicamente los que abrazaban el judaísmo como la salvación de sus almas. Ponían su esperanza en la religión, así como muchos cristianos o muchas personas que dicen que son cristianas ponen su confianza en su denominación, en su institución religiosa. Pero dice aquí la Escritura que esos actos religiosos no pueden quitar el pecado. Tu bautismo realmente no te libra del pecado. Sí, aunque te parezca una situación así de escándalo lo que te estoy diciendo. No sé cuántas veces te has bautizado, o eres bautizado o no eres bautizado, pero el bautismo que hayas hecho no te quita el pecado, si realmente tú no te has arrepentido. De nada sirve que te hayas bautizado y sigues todavía en el pecado. El bautismo no te salva. Aquí la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, dice el verso 11 y 14, al 14 también, de este mismo pasaje de Hebreos 10. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Así como el sacerdote católico, así como el religioso que dice que es cristiano y ora todos los días y a lo mejor lee la escritura todos los días, y eso se convierte más en ritos que en una vivencia y una experiencia de comunión con Cristo. Y entonces la gente hace todas esas cosas pensando que esas cosas lo van a purificar más. Lo van a hacer más puro delante de Dios cuando no ha dejado su mentira, cuando no ha dejado el odio, cuando no ha quitado de su corazón la amargura, cuando no ha podido perdonar a su semejante. Todas esas cosas nunca pueden quitar los pecados, dice aquí el verso 11, verso 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, verso 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Y sabes qué está diciendo aquí? Que solamente en Jesús el hombre puede encontrar esa santificación, esa perfección, esa libertad del pecado. Solamente a través del sacrificio de Cristo. Vamos a ver otro texto de Ezequiel, capítulo 36, verso 26 al 27. El hombre no tiene algún medio por sí mismo en el cual pueda ser regenerado, transformado. Solamente esto viene de Dios. Y Ezequiel nos lo dice. Ezequiel 36, verso 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestro corazón el corazón, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Dios quiere esa transformación en tu vida. Dios quiere quitar ese poder que tú le has dado al diablo, que ha engrosado tu corazón, que lo ha corrompido, que lo ha destruido, que no puedes de alguna manera tener la libertad de amar ni de perdonar, que no tienes la libertad de acercarte a aquella persona que a lo mejor te hizo algún daño, algún mal. Y Dios, si tú vienes con un corazón contrito, humillado delante de Él, Él te va a ayudar, Él te va a dar una libertad verdadera. Dice aquí, voy a dar un corazón nuevo, pondré un espíritu nuevo, voy a quitar ese corazón de piedra y voy a poner un corazón de carne. Y además voy a dar la influencia de mi espíritu, pondré mi espíritu dentro de vosotros para que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Sabes por qué muchas personas se quedan solamente en el intento? En el intento de agradar a Dios, en el intento de guardar los mandamientos de Dios, porque su corazón sigue todavía en el pecado, atado al pecado, y no han permitido que Dios cambie ese corazón. Y por otro lado, también no han permitido que el Espíritu Santo ahora sea el que gobierne en esas vidas. Muchas personas se quedan solamente en el intento. Que no te quedes tú en esa condición. Dios quiere precisamente traer una libertad verdadera en tu vida del pecado. El Hijo de Dios
puede, y quiero decirte, quiere además, no solamente puede, quiere librarnos, quiere librarte del pecado. Él vino al mundo para darnos la libertad. Vamos a ver Isaías 61, verso 1. El Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Quiero decirte algo, Jesús no solo puede, Él quiere librar tu vida del pecado. Dice aquí, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad. Libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. No solamente Jesús puede, sino que quiere darte libertad. Él ha pagado con su propia sangre el precio de tu libertad. Él ha pagado con su propia sangre el precio de tu libertad. No solamente dijo, quiero, no solamente dijo, ay, qué bonito sería que tú fueras libre de este pecado. Qué bueno sería que tú fueras una persona diferente, una mujer libre para amar. Qué bueno sería que tú fueras un hombre distinto, libre del pecado, del vicio, de la maldad, de la iniquidad. No solamente anunciaba como un sueño, como una utopía, como una filosofía, sino que era un anhelo, un deseo. Pero quiero decirte algo también, algo muy importante. ¿Sabes? Hay algo que a lo mejor a muchas personas les inspiraba de Nelson Mandela. Vamos a ver la diapositiva, si me haces favor, hermana. La imagen de Nelson Mandela. Él tenía una frase, y con esta frase él decía, bueno, precisamente esta es su frase, dice, los verdaderos líderes deben estar dispuestos a sacrificarlo todo para o por la libertad de su pueblo. Deben de estar dispuestos a sacrificarlo todo por la libertad de su pueblo. Y bueno, él pasó un poco más de 27 años en la cárcel. Y además de haber sido golpeado, además de haber sido desterrado a una isla, además de estar de alguna manera siendo torturado, siendo ahí oprimido, psicológicamente siendo maltratado, alguien puede decir, este hombre dio su vida por nosotros. Y por eso cuando este hombre murió, mira, muchas personas de ese pueblo lo miraron. Y estaban muy agradecidas con él y estaban quebrantadas porque se había ido este líder que para ellos había sido un líder ejemplar, lo había dado todo por su pueblo. Pero yo quiero decirte algo, el Señor Jesús hizo todavía algo mayor. Este hombre murió de una muerte natural, Nelson Mandela, ya en su vejez, por su edad avanzada, ya por su condición de una persona anciana, una muerte natural en él, a la que todos un día llegaremos, a la muerte. Pero el Señor Jesucristo no solamente murió, Él dio su vida. Él tuvo una cita con la muerte. Él tuvo que estar de frente por la muerte y Él no solamente dio algo, Él lo dio todo. Él se dio a sí mismo. Podemos quitar esa diapositiva. Él ha pagado tu libertad con su propia sangre. El Señor Jesús pagó tu libertad con su sangre. Y quiero decirte, realmente el Señor Jesucristo por eso es mayor que cualquier líder, mayor que cualquier hombre que amara la libertad de su pueblo. Quiero decirte que el Señor Jesucristo es Dios. Él dio su vida y dio toda su vida por nosotros. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a ponernos de pie. Les invito a ponernos de pie. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesús quiere dar libertad y traer libertad a tu vida para que puedas amar, para que puedas perdonar, para que ahora vivas para Él. Libertad de ese pecado que ha destruido tu vida.
Libertad de esos sentimientos que en tu corazón han albergado o que has albergado mucho en tu corazón, esos sentimientos de odio, rencor, resentimiento, de aborrecer a tu esposo, a tu esposa, de aborrecer a tus padres, de aborrecer a alguna persona. Dios quiere librarte precisamente de esas cosas, quiere hacerte libre de eso, de ese enojo, de esa furia, de ese coraje que quizás en tu corazón tienes y que dices, ¿cómo hicieron esta injusticia? ¿Por qué hicieron esta injusticia sobre mí? No sé cuál será tu condición, pero seguramente has estado esclavizado a pensamientos, a una opresión, a una condición, o has estado esclavizado precisamente en prisiones de pecado, de maldad. ¿Cuántas veces has querido encontrar libertad? Has querido buscar en la religión y no ha habido esa libertad. Tú necesitas buscar en Jesús. Él es el Hijo de Dios, y Él libera verdaderamente. Vino al mundo a darnos libertad. Sin ser de este mundo, se hizo como alguien de este mundo. Estuvo entre los hombres, fue abofeteado, fue menospreciado, fue desechado, fue despreciado, fue inclusive injuriado. Por muchas personas, inclusive por sus más cercanos, era considerado como un loco. Su madre y sus hermanos pensaban que él estaba loco. Sus discípulos, en un momento determinado, los discípulos dudaron de él. Estuvieron dudosos, ¿será el maestro? ¿Realmente sería el Mesías? ¿El Mesías iba a terminar de esta manera? ¿Iba a concluir en una cruz? ¿Iba a morir así? No alcanzaban a entender que ese era el costo de su libertad. No alcanzaban a mirar que eso es lo que tenía que hacer el Señor Jesús para comprar una redención, para comprar una libertad de ellos. El costo era su propia vida, su propia sangre. Y la dio, la puso en el altar, su vida la puso en ese madero. Su sangre fue derramada para que tú pudieras encontrar una verdadera libertad. Y hoy Jesús te invita a que busques en Él esa libertad. Seréis verdaderamente libres si el Hijo os libertare. ¿Quieres esa libertad? Hoy puedes decirle a Jesús. Hoy puedes clamarle a Jesús. Hoy puedes decirle al Maestro, Señor, yo te necesito. Él ya lo ha hecho todo. Él ya lo ha dado todo. Tú necesitas venir a Él y decirle, Señor, yo necesito esa libertad. Ya no quiero estar en esta prisión de oscuridad, de maldad, de pecado. Ya no quiero estar en esta prisión en la cual he vivido, mi conciencia culposa, Señor, mi conciencia que me atormenta. Una vida donde no puedo amar, Señor, no puedo disfrutar a mis hijos, no puedo disfrutar a mi marido, a mi esposo, no puedo disfrutar las cosas que me has dado, lo poco, lo mucho que tengo, Señor, no puedo disfrutarlo. ¿Por qué no lo puedes disfrutar? Porque tú estás esclavo al pecado, porque el diablo no te permite entender ni ver lo bueno que ha sido Dios contigo. Pero Dios quiere que precisamente salgas de esa condición. El Hijo de Dios puede, pero además quiere que tú seas libre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hoy quizás como aquel niño confesando las cosas con su madre, diciéndole, mamá, yo maté a tu pato. Y ese día descansó el niño de sus culpas. Hoy asimismo necesitas tú reconocer tus pecados y decirle a Jesús, Señor, yo he sido yo he sido así, Señor, yo he mentido, yo he robado, Señor, yo he sido una persona que ha andado en adulterio, en hipocresía, yo he sido una persona que he vivido así, Señor. Hoy confiésale a Dios tu pecado, pídele a Él su perdón y Él puede traer la libertad que tú necesitas de esa esclavitud a la cual te has sometido, el poder y la autoridad que le has dado al diablo y al pecado sobre tu vida. El Hijo
si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Oh Señor, tú sabes, Señor, lo que se necesita romper, Señor. Rómpelo. Libera, Señor. Cambia, Señor. Ayuda a cada uno de los presentes, Señor. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Así es, Señor. Solo en ti podemos encontrar una
libertad verdadera, Señor. Y hoy pedimos que esa libertad venga para todos aquellos que la quieren, que la anhelan, Señor. Porque tú eres el que puedes romper cualquier atadura, esclavitud. Porque tú puedes librar, aún libertar nuestras mentes de la opresión, de la tentación. Tú puedes librar nuestras almas, Señor, del pecado, Jesús. Una conciencia, Señor, atormentada, Señor, temerosa. Tú puedes quitar esa conciencia, Señor, que no permite tener la paz de Cristo, Señor. Hoy, Padre, pedimos que tú vengas a traer la libertad verdadera, Señor, en medio de nosotros, en medio de tu pueblo. Aún trae la libertad en medio de la opresión, Señor, que vive cada hermano, hermana, Señor. La libertad que solo tu buen Espíritu puede traer en nuestras vidas y nuestros corazones. Pero también te pedimos la libertad, Señor, para aquellos que quieren salir de la esclavitud del pecado, Señor. Rompe cualquier atadura, Señor. Rompe cualquier, Señor, lazo, Señor amado, al cual las almas han estado atadas, Señor, sometidas. El pecado que sea, Señor, sabemos que tú puedes traer libertad, Señor. Padre, lo hemos vivido, lo hemos experimentado, cómo rompiste las cadenas que nos ataban a la fornicación, al adulterio, a la mentira, Señor, a las maledicencias, al odio, al rencor. Señor, ¿y cuántos pecados nos has librado, Señor? Así rogamos hoy, Señor, por aquellas almas que quieren esa renovación en ti, Señor, que quieren ese cambio en ti, Señor. Padre, trae la libertad verdadera en ellos, Señor. La libertad que has anunciado, Señor. Padre, porque si hoy venimos a ti, al Hijo, Señor, dice la Escritura, si venimos al Hijo, seremos verdaderamente libres. Hoy aquí estamos a la presencia del Hijo. Señor, toma nuestras vidas, toma nuestros corazones, Señor. Trae de tu libertad en nosotros, Cristo. Trae de tu libertad en medio de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Soy lo que soy por la gracia de Dios. Tengo su amor por la gracia de Dios. Tengo su paz por la gracia de Dios. Tengo perdón por la gracia de Dios. Soy lo que soy por la gracia de Dios. Tengo su amor por la gracia de Dios. Tengo su paz por la gracia de Dios. Tengo perdón. Conocí el amor para dar amor. Conocí la verdad para dar verdad. Conocí el perdón para perdonar. Conocí el amor para dar amor. Conocí la verdad para dar verdad. Conocí el perdón para perdonar. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios
su amor, por la gracia de Dios. Tengo su paz, por la gracia de Dios. Tengo perdón. Conocí el amor para dar amor. Conocí la verdad para dar verdad. Conocí el perdón para perdonar. Conocí a Jesús para dar amor. Conocí a Jesús para dar verdad. Conocí a Jesús para perdonar. Conocí a Jesús para dar amor. Conocí a Jesús para dar verdad. Conocí a Jesús para perdonar. Gracias, Señor, porque vienes a librar nuestras vidas, a traer libertad del pecado. Y esto es por tu gracia, Señor, no es por mérito alguno, Señor. Es de pura gracia y bondad tuya, Señor. Gracias, Señor. Gracias por acercarte a nosotros, Señor. Estamos muy necesitados de ti, Señor. Tú lo has mirado, Señor, pero también sabemos, aún entendemos y creemos que te has acercado, Señor, porque tenemos necesidad de ti, Señor. Tu libertad en nuestras vidas para proseguir en el camino, para seguir adelante, Señor. También, Señor, aquellos que quieren caminar contigo, que quieren salir de la esclavitud del pecado, sabemos que es una realidad en ti, Señor, porque tú rompes con cualquier pecado al que nuestra alma se haya sentido atada, anclada, Señor. Porque cuando ves un corazón contrito, arrepentido, Señor, tú vienes a ayudarnos, Señor, a salir de la esclavitud. Tú extiendes tu brazo poderoso, Señor. Tú envías de tu poder y de tu gracia, Señor, para librarnos del poder que había cobrado el pecado sobre nosotros, Señor. Y todo esto es gracias a que has dado tu vida. Porque, Señor, no solamente diste algo de ti, sino que te diste todo, Señor, por nosotros. Has dado todo para comprar una libertad verdadera a tu pueblo, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por esa libertad que nos has dado, por la libertad que ahora tenemos en Cristo, por la libertad que trae, Señor amado, a las almas que claman por ella, Señor. Muchas gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo, Señor. Gracias te damos, Señor. Recibe toda la gloria, toda la honra, Señor. Recibe tú toda tu gloria y honra, Señor, por todos los siglos, Padre. En el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Amén. Amén, Señor. Está terminada la reunión, estamos para servirles. Que Dios les bendiga, que tengan buena tarde.